El término populismo, nos dicen los expertos, apareció por primera vez en la Rusia del siglo XIX y desde entonces ha conocido facetas tan diversas que hoy resulta muy difícil explicar con precisión qué significa. Si bien la palabra se asoció durante largo tiempo a movimientos de izquierda dirigidos exclusivamente a convencer a campesinos y obreros, a lo largo de los dos últimos siglos hemos visto nacer y prosperar también populismos de derecha. De ahí que más de una ideología se le considere un modus operandi. En el siglo XXI, este proceder está conociendo un auge global sin precedentes, tanto en los países considerados tercermundistas como en aquellos que se erigen como los más desarrollados en términos de democracia. El peligro mayor del populismo no consiste en la facilidad con la que este proceder permite conseguir votantes. Finalmente, esas son las reglas de la democracia, sino en la tentación a la que con frecuencia sucumben los líderes carismáticos de convertirse en tiranos, un escenario que hemos visto ocurrir en diferentes épocas y latitudes. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Cómo defender la libertad y propiciar una forma más pausada, más honesta de hacer política? Nosotros no tenemos la respuesta. Con esta edición, la revista de la Universidad de México quisiera arrojar un poco de luz, o al menos iniciar una discusión alrededor del tema. Muy buenas noches, bienvenidos todos al programa de la revista de la universidad. Seguimos abordando y tratando de echar alguna luz en el tema de los populismos en el mundo. Hemos visto ya en otros programas cuán manido está este término que puede querer decir una cosa en una región del mundo y otra cosa completamente distinta, incluso opuesta en otras regiones del mundo. Y por eso en la revista tratamos de abordarlo desde distintas geografías. Sin embargo, la revista es finita, tiene un espesor de páginas predefinido y no nos cabe todo. Por eso para nosotros es tan importante recibir hoy a Gisela Kozak para echar un poco de luz en lo que respecta a Venezuela en este tema de populismos. Muy bienvenida, Gisela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta Te invitación. presento un poco. Gisela es escritora, ha publicado novelas, cuentos, ensayos, tiene una última compilación de cuentos que se titula El Rojo, alusión política probablemente en el color. Quienes sean lectores de ella lo sabrán, quienes no, por favor averígüenlo. Es profesora universitaria, lo fue por muchísimos años en la Universidad Central de Venezuela y ahora es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y eres columnista habitual en la revista Letras Libres. Muy bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. Mira, nos parece importante hablar de Venezuela de manera informada porque hay todo un aparato de propaganda en México y en otros países del mundo, sobre todo en América Latina, que quieren señalar a ese país como lo peor que puede pasarnos en cuanto a política de izquierda, ¿no? Lo peor que puede pasarnos con un líder populista o con cierta izquierda, digamos, llevada a un espectro de izquierda, digamos, hacia los extremos. ¿Tienen algo de razón estos discursos? ¿Es realmente el abismo al que nos podríamos dirigir? ¿Es un abismo? Sí, bueno, efectivamente Venezuela es un país que ha sufrido un proceso de devastación tremenda, de devastación económica, de crisis política, de pérdida de la democracia y bueno, por supuesto, ha habido un arrase de la educación, del sistema de salud, de todo lo que significó la modernidad en el siglo XX. La institucionalidad cultural, la institucionalidad política, la economía, es decir, la revolución bolivariana ha hecho la extraordinaria hazaña de quebrar un país petrolero. O sea, no deja de ser efectivamente una advertencia de lo que un gobierno puede llegar a ser una vez que se le otorga todo el poder político a una facción de la sociedad. En este caso, a la que representaba el Partido Socialista Unido de Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza y posteriormente Nicolás Maduro. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela, es decir, a través del voto, la población le otorgó un poder omnímodo a la revolución bolivariana, primero a través de un proceso constituyente que lo primero que hizo, luego de ganar por una votación muy pequeña, si se quiere, digamos un porcentaje de población muy pequeño que votó, una vez que es aprobada la Constitución de 1999, esa constitución que tenía unos contenidos más bien liberales y socialdemócratas, eso hay que decirlo, no es una constitución que avale lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Esa constitución sirvió para
renovar todos los poderes públicos. En esa renovación de todos los poderes públicos, por supuesto, retrocede la oposición y el chavismo fue capaz de ir desmantelando las instituciones con el tiempo, que es lo que finalmente le ponía un freno. ¿Por qué otras izquierdas de la región, independientemente de la opinión que nos merezcan, no pudo hacer lo mismo? Porque no tuvo dos cosas. Uno, la chequera petrolera. Eso es sumamente importante. Venezuela, más del 90% del Producto Interno Bruto es el petróleo, por lo tanto, el petróleo es del Estado, lo era mucho antes de la Revolución Bolivariana. Hay una suerte de fantasía de que la revolución nacionalizó el petróleo, eso es completamente incierto. La revolución se nacionalizó en 1975, 76. Y por el archienemigo de Hugo Chávez, Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática. Entonces, digamos que hubo un proceso de otorgarle el poder a un hombre que, aunque ya no era militar en ejercicio, jamás tampoco fue un civil. Esa es otra diferencia importantísima. Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner, etcétera, Andrés Manuel López Obrador, son civiles, no son militares y por lo tanto no tienen esa especie de partido a su favor que significan los hombres y mujeres de armas a favor de un político. En el caso de Venezuela hay que subrayar hombres de armas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay muchas mujeres, no había muchas mujeres en el momento en que llegó. Pensé que, para no decir soldado. Al poder, y además Venezuela ha sido un país, yo a veces tengo tensiones con colegas de la universidad, etcétera, pero al decirlo, un país básicamente militarista que tuvo 40 años de democracia civil y no más, en más de 200 años de vida republicana. Entonces digamos que la cultura democrática venezolana tuvo un desarrollo importante, tuvo liderazgos importantes e instituciones importantes, pero las perdió con más facilidad de lo que uno podía imaginar después de tanto trabajo que costó conseguirlas. Entonces, claro, se le entrega el poder a un militar, se le da, digamos, carta blanca desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Eso, por supuesto, crea las condiciones para que Venezuela se convierta en lo que es. Iba a llegar un momento en que ese gobierno iba a perder popularidad. Yo acabo de entrevistar hace poco a una politóloga venezolana, Colette Capriles, y ella decía que a pesar de toda la crisis de la democracia liberal en el mundo, había que reconocer que en América Latina había, digamos, un empeño enorme en la alternabilidad, más que en el signo ideológico, es decir, la gente vota porque está harta, no porque sea especialmente de izquierda o de derecha. Y creo que lo ocurrido con Gabriel Boric en el proceso constituyente, lo ocurrido con el propio Andrés Manuel López Obrador, con Gustavo Petro, etcétera, no es que la gente sea de izquierda, es que estaba harta de los gobiernos anteriores. Y de la misma manera, cuando se hartan de los gobiernos de izquierda, votan por la derecha. Mi gran sorpresa, de la que aún no me recupero, es Brasil. Es decir, todos los partidos políticos tuvieron que unirse contra Bolsonaro. Bolsonaro ni siquiera tenía un partido político fuerte. Era diputado, pero no tenía un partido político fuerte, no es el Partido de los Trabajadores, ¿okay? O la socialdemocracia brasilera, y sin embargo, logró un arraigo popular enorme. Entonces, digamos que todos estos factores es lo que hace que en ciertos lugares, como es el caso de Venezuela, que es el que conozco mejor, pero también se podría hablar un poco de Nicaragua en ese sentido, se desarrollan entonces estos gobiernos autoritarios tremendos, que llega un momento en que ya se saltan el maquillaje liberal que tenían, las elecciones, las instituciones, la alternabilidad, se saltan ese maquillaje. O sea, llega un momento, eso ocurrió en Venezuela con las elecciones parlamentarias del 2015, que empezaron desde el gobierno nacional, vía Tribunal Supremo de Justicia, a obstaculizar la labor de la Asamblea Nacional, que ganó la oposición arrasando. Y arrasando, entre otras cosas, por responsabilidad del propio gobierno, que en años anteriores había cambiado los circuitos electorales para que le dieran ventaja, y yo no sé por qué los autoritarios creen que su vida es eterna, ¿sí? Y entonces resulta ser que en las nuevas elecciones parlamentarias, ese mismo instrumento electoral de los circuitos hizo que la oposición arrasara de manera impresionante.
pero a través de la judicialización de la política, simplemente se ató de manos a la Asamblea Nacional y se le quitó todos los poderes que tenía, que es cuando comienza, digamos, lo que podríamos llamar el proceso dictatorial venezolano, o por lo menos el proceso que rompe con la democracia liberal. De acuerdo. De aquí que llegamos a este proceso que rompe con la democracia liberal, dijiste más o menos en 2015. Sí, yo creo que ya es la ruptura definitiva. Hubo una serie de rupturas. Es lo que iba a preguntar, ¿cómo fue cayendo? Paulatinas, claro, porque precisamente la caracterización que se ha hecho de Hugo Chávez como un populista paradigmático del siglo XXI tenía que ver en cómo, digamos, movía ciertos resortes e instituciones democráticas a su favor, de tal manera que eso lo dotaba de legitimidad. Era un gobernante legítimo, independientemente de que se tratara, como diría Steven Levitsky, de un autoritarismo competitivo, que entonces, bueno, efectivamente la gente vota por un gobernante autoritario que rompe con la Constitución y rompe con los principios básicos de la tradición política liberal. Es el caso, por ejemplo, del millennial Nayib Bukele. Para la gente que todavía piensa que la juventud es garantía de cambio, cosa que dicen los políticos para ganarse el electorado joven, no es cierto. Eso no tiene nada que ver. O sea, eso no es ni juventud, ni vejez, ni adultez. Siempre ha habido, digamos, jóvenes que están con uno o con otro sector y que ven el cambio allí. ¿Okay? La juventud nazi, la juventud fascista, la juventud comunista, vieron el cambio en alternativas autoritarias. Entonces, Nayib Bukele no tenía por qué ser básicamente distinto. Sí, que Nayib Bukele representa es justamente como todo este asunto de los populismos, de los líderes populistas, que no representan una izquierda o una derecha, sino simplemente son este tipo de líderes que empiezan a concentrar como el poder. Puede haber populismo de izquierda y derecha. Exacto, quizás, ¿no? Esa sería la cosa, es decir, son populismos diferentes. El caso, por ejemplo, del populismo que podría representar Donald Trump, sin duda alguna es distinto al que podría representar en su momento Hugo Chávez, porque yo creo que, digamos, ya en el caso de Nicolás Maduro simplemente se convirtió en un gobernante autoritario, mucho más, digamos, que en un líder carismático, que es absolutamente fundamental. Mira, no, Nicolás Maduro tiene, no sé, el carisma que puede tener un caracol. Porque eso, nada. Ay, son muy bonitos. No. Vámonos a un corte y seguimos con este tema. Nos vamos nosotros unos momentos, ustedes no se vayan, vamos a volver en un par de minutos máximo. Estamos de vuelta con Gisela Cossack, hablando un poco de su Venezuela natal, seguramente extrañada. ¿Extrañas Venezuela? No. ¿No? No. ¿Eres una persona que no extraña o no, es por enojo? No es eso. Quizás sea muy racional. Pero hay una Venezuela que se acabó. ¿Qué es lo que extraño yo de Venezuela? Los afectos, las experiencias, una cantidad de cosas que son muy importantes, muy bellas. Yo le debo mucho a la Universidad Central de Venezuela, pero la Venezuela que yo extraño ya no existe. La Venezuela que yo eventualmente te podría decir, oye, extraño Venezuela, no existe. No es algo que yo pueda recuperar, por ejemplo, visitando Venezuela. Muchos de mis grandes amigos no están en Venezuela. Mi familia se desperdigó o murió. Es decir, si tú vas a Venezuela, de todas formas no recuperas Venezuela. No, si yo voy a Venezuela, por ejemplo, las librerías, gran parte de las librerías a las que yo iba cerraron. Te iba a preguntar justamente, ¿cómo un populismo, trabajas en el ámbito de la cultura, sé que estás muy comprometida con los temas culturales, con la política cultural, ¿cómo afecta o cómo afectó el chavismo, o sea, este tipo de populismo a la cultura? Mira, durante los primeros 10 años del gobierno, 10, 12 años, hubo una gran inversión en cultura bajo la visión de que la cultura servía a Antonio Gramsci, que por cierto Chávez lo citaba muy mal, y lo entendía muy mal, ¿no? Porque le leían solapas de libros, pero Chávez, a quien no hay que menospreciar, casi no dormía, eso es uno de los grandes problemas. Nada peor que un gobernante que no duerme, no come, no tiene familia.
Pero Hugo Chávez, digamos, tenía tiempo para leer y para que le leyeran, y bueno, siempre mezclaba muchas cosas, y una de las cosas que asumió fue, por supuesto, Antonio Gramsci. Entonces, lo convencieron de que era necesaria una gran revolución cultural, porque los valores, el nombre nuevo, toda esta terminología, iba a surgir de la cultura. Bueno, te interrumpo solo para decir que por lo menos citaba a un autor como Antonio Gramsci, todavía había cierto prestigio que buscar en los libros. Tenemos unos líderes hoy en día que se vanaglorian de no necesitar siquiera la presencia de libros y autores. Efectivamente, ¿no? Son los gobernantes de ahora, la exhibición, digamos, de su estulticia y de sus absolutas limitaciones intelectuales, es algo que los hace sentir más valiosos frente al electorado, pero eso no hay que creérselo por completo. Eso también es una forma de manipular. Claro, pero me refiero que por lo menos Chávez metía en su discurso a no, por supuesto, no, metía muchas cosas. Es decir, mezclaba a Cristo con Gramsci, con Lenin, con Mao Zedong. Es decir, era una suerte de fuerza de la naturaleza con una enorme memoria. Pero lo importante de todo esto es cómo, digamos, un sector de sus partidarios, de izquierda más radical incluso de la que él representaba, lo convencen de que es necesario invertir en la cultura. Y que es necesario invertir en la cultura centralizando de nuevo todas aquellas instituciones que de alguna manera se habían convertido en fundaciones, tenían ingresos propios por otras vías, por ejemplo los museos. Cada uno de ellos, museos muy importantes, el de arte contemporáneo, el Alejandro Otero, en fin, se habían convertido en fundaciones para tener cierta autonomía. Todo eso se eliminó y absolutamente todas las instituciones como Monte Ávila, como las editoriales Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, que eran muy prestigiosas, todo eso queda bajo el control del gobierno central y orientados, digamos, a satisfacer los requerimientos políticos e ideológicos de la revolución bolivariana. Lo que pasa es que la revolución bolivariana se destaca por algo importante, por el desorden. Eso que ustedes llaman despapalle y nosotros despelote en Venezuela, es decir, un desorden sistemático que hace que haya muchos recursos, sobre todo cuando el dólar se fue, el petróleo se fue a las nubes, a $100 el barril. Bueno, había suficiente dinero, digamos, para armar una enorme clientela cultural y además de eso invertir en regalar libros, regalar ópera, regalar teatro, regalar todo esto, ¿no? Por supuesto, unas políticas como esas no tuvieron continuidad. Pero eso fue una época de oro, o sea, el hecho de, aunque sea centralizado y que hubiera dinero, creaba, o sea, lograba hacer algo de arte o justamente era demasiado modo ideológico. Creo que el problema no era solamente que era ideológico y con los años se fue convirtiendo en más ideológico. Por ejemplo, la colección Milenia Libre de Monte Ávila, que es simple y llanamente, bueno, lo más granado de la izquierda radical en el mundo, la más cabeza caliente, la menos liberal y menos democrática. Y por otra parte, no fue una edad de oro, primero porque se perdió mucho dinero, tanto en corrupción como en mala administración. Segundo, porque no se hicieron políticas a mediano y a largo plazo que pudieran tener continuidad, sabiendo que estábamos en un país de vacas flacas y vacas gordas que dependía del ingreso petrolero. Simplemente se rompió la piñata petrolera y eso regó libros gratis, funciones gratis, etc. Ahora, eso creó, que era lo fundamental, digamos, instituciones culturales sólidas que perduraran en el tiempo, no, simplemente las arruinó. Las arruinó, las limitó, porque había un grave problema de administración y de gestión. Toda esa cosa antitecnocrática de la izquierda antineoliberal puede convertirse efectivamente en una especie de tiro por la culata, es decir, algo que termina acabando con la propia estructura del Estado. Porque como buenos, digamos, gobiernos populistas, antes y después de romper ya con las formas democráticas, los gobiernos populistas tienden a tratar de cambiar todo, a tratar de marcar todos los rincones de la sociedad. Por lo tanto, no dejan que la sociedad respire, sino que la sociedad toda tiene que someterse a esos designios, llámese la economía, llámese la cultura, etc. Entonces se hizo un movimiento cultural, digamos, que de alguna manera al margen del Estado,
con otros canales de financiamiento, con otras cosas que fue muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la publicación de libros, etcétera, que fue, digamos, un bastión del pensamiento, de la pluralidad de pensamiento en Venezuela. Lo mismo pasó con el teatro, lo mismo pasó con la música, pero todo, claro, en una dimensión de un país estatista, en una dimensión, digamos, que no era suficiente. Nunca se dirá lo suficientemente que todo gobernante populista rompe con una premisa que es quizás el mito más bello de la democracia. El mito más bello de la democracia es que podemos escoger todos nuestro destino, que todos estamos facultados por la razón para escoger nuestro destino de manera adecuada. Por lo tanto, todos sabemos lo que nos conviene y la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es medieval, eso no viene de la democracia, pero vale la pena recogerlo. Pero resulta que no es así, ni funciona así. Es decir, los gobernantes populistas que funcionan con el carisma y con la adoración popular pueden ser unos pésimos gobernantes y la gente igual los acompaña. Por lo tanto, toda aquella cuestión racional de tratar de demostrarle a la gente lo mal que iban las cosas efectivamente, no funcionó sino hasta que llegó Nicolás Maduro. Que Nicolás Maduro además le toca la baja de los precios petroleros, que unido a su falta de carisma, y mira que yo no lo llamo al ignorante en lo más mínimo, había gente que lo llamaba ignorante, no, ignorante, escaso, bruto, para nada. ¿Okay? Tiene esa inteligencia superior de la gente que tiene un gran talento para el poder. O sea, 10 años, ya va a cumplir 10 años gobernando Nicolás Maduro, que partió de unas condiciones tan absolutamente desventajosas para cualquier gobernante. Una economía terrible, estuvo a las puertas de una hambruna, su gobierno ha violado derechos humanos a diestra y siniestra, no tiene el carisma de Hugo Chávez, ya no tiene la chequera petrolera y sin embargo continúa. Claro, pero o sea, él es hijo, digamos, o heredero de un líder populista, pero él ya no es populista. No, bueno, él es hijo del populismo, pero es que él ya no puede ser populista porque no solamente la falta de carisma, también la falta, digamos, de dinero. Ahí hay dos aspectos que son fundamentales, falta de carisma, pero también falta de dinero. Claro, para repartir. Okay. Y nos quedamos en la época de oro, en que Gramsci, o sea, Chávez retomaba a Gramsci, digamos, a través también de sus consejeros. ¿Qué es lo que retomaba de Antonio Gramsci y qué fue lo que sucedió después de esta época, digamos, donde pudo invertir mucho dinero en cultura? Lo que pasa es que ese tipo el populismo de izquierda, básicamente, el populismo de izquierda y los gobiernos de izquierda que son extrañamente deudores de los gobiernos comunistas del siglo XX. Digo extrañamente deudores porque se trata de un fenómeno diferente, sí, pero que sin duda le debe a ese fenómeno, tan le debe que la alianza entre Chávez, entre la Revolución Bolivariana y Cuba, es tremenda. Es decir, yo, por ejemplo, yo siento una suerte de admiración paradójica por Cuba. Un país en la ruina, ¿ok? Fue capaz de colonizar un país petrolero. Es una cosa increíble, es decir, porque, por ejemplo, pues, oye, que los rusos sean colonialistas, es verdad que es una economía pequeña, es un país penoso, todo lo que, pero bueno, uno puede reconocerle, digamos, a Rusia, un papel ductor en el siglo XX, una historia, un gran talento, etcétera, etcétera, la carrera espacial, en fin, los pianistas. Pero la literatura, ¿qué puede decir uno, por ejemplo, de una isla como Cuba? ¿Okay? Entonces, que haya logrado, digamos... Pueden decir muchas cosas, hay educación, caramba, hay pero medicina, o sea, están en la ruina, tan pero persistente. no lo es. Pero claro que no. ¿Cuántas patentes tiene Cuba? ¿Cuántos inventos tiene Cuba? ¿Por qué si la medicina cubana es tan buena, los médicos que iban a Venezuela eran tan malos? Tan inferiores a los médicos venezolanos, por ejemplo. Si la educación cubana es tan extraordinaria como dicen, bueno, ¿por qué Cuba no tiene carrera espacial? ¿Por qué Cuba no tiene grandes editoriales? Okay, porque Cuba no tiene un fondo de cultura económica, un siglo XXI. Claro. Supongo que se refiere más a alfabetización. Okay. O sea, educación muy básica. Hombre, pero en América Latina se ha logrado la alfabetización sin necesidad de una cosa tan espantosa como el gobierno de Fidel Castro.
De acuerdo. Yo tuve educación gratuita sin necesidad de pasar eso. A mí a veces me da cosa con los compañeros cubanos y las compañeras cubanas que me dicen, no, pero es que nos dieron educación gratuita, a mí también. Y yo no pasé hambre como tú en el periodo especial. De acuerdo. ¿Okay? Oye, Gisela, vamos a tener que hacer un corte porque se acabó el tiempo del programa, pero como quisiera que terminemos con lo de cultura, te propongo lo siguiente. Vamos a tener un tiempito extra que vamos a poner en YouTube que se va a poder consultar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, nos despedimos sobre pues ahora sí que en plena discusión sobre el papel de Cuba colonizando Venezuela. En fin, en las relaciones de Cuba-Venezuela, dejamos aquí esto para crear hambre y nos vayan a buscar a nuestro repositorio de programas de YouTube, donde vamos a ver qué es lo que sucedió con la cultura, o sea, cómo se diluyó, cómo terminó, o qué es de la cultura en Venezuela hoy en día, qué queda, ¿no? Cómo, no sé, cuál sería ahí sí el contraejemplo que nos puede poner Venezuela a pues todos los demás países de América Latina que estamos yéndonos a la izquierda. Nos vemos en YouTube. Los dejo por ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en el programa, en el bloque extra en YouTube con Gisela Cosa, que estamos hablando del populismo en Venezuela. Nos habíamos ido a Cuba, regresemos a Venezuela. ¿Qué sucedió en Venezuela una vez que, digamos, el dinero dejó de fluir? ¿Qué pasó con la cultura y con la inversión cultural? Bueno, fíjate que pasó además en todas las... te voy a hablar del mundo editorial, que es el que conozco mejor. En el mundo editorial, las editoriales privadas, tanto las transnacionales como las editoriales sólidas nacionales, el caso de la editorial Alfa, se fueron del país. Es decir, las editoriales privadas se fueron del país o empezaron a trabajar al mínimo de su capacidad. Es decir, voy a decir lo que efectivamente decía el dueño de la editorial Alfa, Ulises Milla, que describe el asunto de la siguiente manera. El mercado editorial venezolano, el mercado del libro se desmoronó, simplemente. O sea, podría ser un objeto interesante de estudio. ¿Qué pasa cuando un mercado se desmorona en una situación que no es de guerra, por ejemplo? Entonces, bueno, se desmoronó. Simplemente había, según Marcelino Bisbal, un estudioso muy importante de la comunicación en Venezuela, había 400 librerías, quedan alrededor de 50 en todo el país. Las editoriales transnacionales se fueron, las nacionales cerraron o están en su mínima expresión. Los premios de literatura también fueron desapareciendo, con algunas excepciones. Entonces, bueno, queda una especie de núcleo de resistencia muy pequeño, absolutamente producto del mecenazgo privado, con algunas opciones de autofinanciamiento, pero esto no tiene nada que ver, digamos, con el desarrollo que se había logrado en el siglo pasado. Claro. Es decir, fue un tremendo retroceso, porque efectivamente ese es el problema de la falta de institucionalidad, que no es que tú en un momento dado puedas retomarla, como pasaba con esos países en guerra, el caso de la Segunda Guerra Mundial, que después se retoma la educación, sino que tú eso que se había logrado, tú lo eliminas de alguna manera, es decir, lo quiebras. Hay una manera mejor de acallar el sector intelectual y cultural que la simple censura, la persecución, la cárcel, quebrar al sector. Esa es la gran enseñanza de la Revolución Bolivariana. O sea, la mejor manera que tú tienes para quebrar el sector cultural y para quebrar el sector académico y al sector intelectual, en fin, a todos esos sectores es que lo quiebras. Entonces, la gente no tiene más remedio que irse o que callarse simple y llanamente, ni siquiera porque lo van a meter preso, que ocurre, sino simplemente porque no vale la pena hablar. Claro. Y no hay cómo. No hay Por ejemplo, este año cerraron 78 emisoras de radio. Bueno, pero es que es el sistema llave en mano cubano. ¿Okay? Eso es el aporte de Cuba, digamos, al colonizar a Venezuela. El colonizador también aporta. En este caso aporta un sistema llave en mano autoritario, ¿verdad?, que ha funcionado de maravilla. Que hay que decir que efectivamente tiene sus virtudes. Pero fíjate que en Venezuela, además,
digamos, el dinero de la cultura fue usado como clientela, pero de una manera directa. Por ejemplo, se hace un Sistema Nacional de Culturas Populares en la primera década de este siglo y abiertamente, te decían en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que tenías que estar claro que tú tenías que hacer profesión de fe revolucionaria, descaradamente, y sin ningún problema. Es decir, fue una manera, digamos, de obtener provecho político sin trascender. Es decir, sin que tú dijeras, bueno, mira, los comunistas soviéticos, bueno, mira, dejaron el Bolshoi, la carrera espacial, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. El Bolshoi de Venezuela, por decirlo de alguna manera, que era el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, luego de la crisis económica, pues bueno, los músicos se fueron, los núcleos se disolvieron, es decir, toda aquella estructura tan trabajosamente construida durante varias décadas se vino abajo, ¿no? No, es que otra de las lecciones que quizás podemos tener, y es quizás uno de los temas que has mencionado varias veces, es cuando dijiste, y me impresionó mucho, no pensábamos que era tan fácil destruir esas instituciones, es que construir siempre es muchísimo más largo que destruir. Construir y destruir, es en 2 segundos deshiciste el castillo. No, hay una cosa que yo creo que hay que rescatar de los liberales, que no son lo mismo que los neoliberales, que es lo siguiente, es decir, la sociedad tiene que ser abierta. Vamos a rescatar la idea de Karl Popper, es decir, hay que rescatar la idea de la sociedad abierta en estos términos. Todos los poderes no pueden estar concentrados en una sola mano. El económico, el político, el militar, el cultural, o sea, todos los poderes concentrados, ¿okay?, en el Estado, lo cual provoca este tipo de situaciones como las de Venezuela. ¿Por qué Venezuela desgraciadamente puede servir de espantajo? Aunque eso es muy injusto a veces, pero puede servir de espantajo. Hombre, porque lo es, porque es un espantajo, de verdad. Okay. Sí, pues, porque efectivamente, sí, yo no creo, te lo digo con toda honestidad, que ninguno de los otros gobernantes de izquierda que hemos mencionado aquí iba a llevar a su país a algo como lo de Venezuela. Estoy convencida de eso. Pero también estoy convencida de que en algunos casos tuvo que ver con que no pudieron. Claro. Y uno de esos casos fue Rafael Correa, por ejemplo. Claro. En el caso de Correa fue porque no pudo. Claro. Okay, porque no se le permitió. Y es el caso también de Evo Morales. No se le permitió. De acuerdo. Muchas lecciones nos dejas, querida Gisela. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, qué bueno que te tenemos en México. No, es un honor estar en la UNAM siempre. Es una de las ganancias que nos dejó la revolución bolivariana, por lo menos. La gentileza mexicana. Okay. Y bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado con este tiempo extra. Le agradezco muchísimo al equipo de TV UNAM por permitírnoslo y pues nos seguimos viendo aquí en este programa. Muchas gracias.